Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana. Hablemos del Plan Nacional de Desarrollo. Esta mañana muy temprano en el saludo con Juan hicimos algunas pinceladas a propósito de lo ocurrido ayer en el Congreso de la República, en el Senado, donde pasó y se aprobó y la discusión se quedó un poco más lenta en la Cámara de Representantes y de hecho en desarrollo de esta jornada en el Congreso se retomará la discusión para ver finalmente qué sale de Senado, qué quedó aprobado en el Senado, qué pasará en la Cámara y entonces cuando los plazos están venciendo, cómo va a quedar el asunto. Tenemos pactada a esta hora una conversación con dos congresistas, con Clara López Obregón, senadora del Pacto Histórico. Ella estaba citada, bueno, infortunadamente recibió una llamada al medio nacional y lo está atendiendo, pero ya está muy juicioso y muy cumplido el doctor Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia. Representante, bienvenido, buenos días, nos alegra saludarlo, ¿cómo está? Sí, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos. Yo también tenía un compromiso con un medio nacional, lo interrumpí para estar con ustedes. Gracias porque teníamos la cita acordada desde ayer. Bueno, la doctora Clara priorizó el medio nacional, el doctor Oscar Darío, muy juicioso, cumpliendo la cita, está con nosotros. Representante, un asunto, sabe que el tema es Plan Nacional de Desarrollo, pero usted acaba de ver que hoy le estamos consultando a nuestras audiencias el tema de los combustibles y específicamente el incremento de los 600 pesos en el galón de la gasolina. ¿Ese incremento para usted es un incremento necesario, es un incremento exagerado, es un incremento arbitrario, a juicio de todo el contexto, fondo de estabilización, déficit de 32 billones? ¿Usted cómo ve esos incrementos, pero puntualmente ese de ayer? A ver, yo veo que los incrementos en la gasolina se requieren, no ahora, se han requerido siempre, para que el subsidio a la gasolina, que realmente existe, sea menor y por lo tanto haya más disponibilidad de recursos públicos. Lo complicado es la velocidad de ese incremento. Y yo los escuché a ustedes decir que el déficit del fondo es de 32 billones. Pues les quiero contar que en el gobierno de Duque, los primeros 3 meses del año pasado, se apropiaron 11 billones para ir contra el déficit que tenía ese fondo. Y no se nos olvide que cada que se vende un galón de gasolina, el 40% de ese galón son impuestos. Entonces, eso de que ese déficit, lo malo es que el gobierno siempre pone a pagar ese déficit a Ecopetrol, pero si el gobierno renunciara a esos impuestos, pues el fondo tendría un menor déficit. Así que no es todo tan cierto en el sentido de que deba apresurarse el incremento del precio de los combustibles con las consecuencias nefastas que eso tiene desde el punto de vista inflacionario, desde el punto de vista del impuesto más gravoso para los pobres, que es la inflación. Y no se puede decir, como lo dice el presidente de la República tan alegremente, que dice que es que los pobres están subsidiando las Toyotas de los ricos. No, eso no es tan sencillo. El transporte público también consume gasolina. Afortunadamente mucho de él consume diésel, pero también hay que verlo que los dueños de las motos, que en Colombia hay motos muchísimo más que vehículos y no todo el que tenga un vehículo se puede calificar como de rico. Así que llegar a 16.000 pesos, como lo está proponiendo el nuevo ministro de Hacienda, o 18.000, es llegar al precio internacional. ¿Y por qué no comparamos entonces los ingresos per cápita de esos países que se visitan? ¿Es lo mismo el ingreso per cápita de los Estados Unidos o el ingreso per cápita de Canadá o de países europeos y el ingreso per cápita de los colombianos? Eso también hay que analizarlo. Para que hablemos de plan de desarrollo y antes de salir de esto, representante, entonces, entendiendo la necesidad de incrementar, incrementos graduales, estaban como anunciados, como pactados, digamos, entre comillas, de a 200 pesos, o incrementos de a 600 para intentar alcanzar esos 16.000, 17.000 pesos que dice el gobierno, es lo que se requiere en este momento. No, lo triste es que el hoy presidente de la República, ayer senador y representante a la Cámara, con quien tuve oportunidad de compartir 16 años en el Senado, él y todos los que lo acompañaron para llegar a la presidencia, eran críticos feroces cuando se anunciaba cualquier aumento, por tenue que fuera. 100 pesos, 200 pesos, no.
críticos feroces. Y cuando el precio de la gasolina internacionalmente bajaba, porque bajó el galón de petróleo, entonces ahí sí eran punzantes diciendo que bajara el precio de la gasolina. Pero ahora cambió ya, porque como ya están en el gobierno, ahora sí hay que subir, y no 200 ni 100, sino 600, 700. Y la verdad es que es una política totalmente contradictoria, como contradictorias son muchas de las políticas de este gobierno. Representante, con un saludo para usted. Entremos ahora en el análisis de esa aprobación o cómo va el proceso de aprobación de ese Plan Nacional de Desarrollo. Se realizó, según lo que hemos visto, un efectivo control político, porque si bien el gobierno pensaba pues que todos esos artículos iban a ser aprobados sin mucha discusión, ocurrió todo lo contrario. Había artículos que estaban preocupando bastante y efectivamente ese control se realizó en el Senado. Varios de ellos no fueron aprobados como los presentó el gobierno. ¿Cuál fue su percepción antes de entrar a analizar estos temas de lo que se vivió en este procedimiento de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, el gobierno viene perdiendo batallas desde las comisiones económicas. No olvidemos que en las comisiones económicas también se le negaron al gobierno, dentro de ese mare magnum de facultades que pedía, la creación de fondos para distribuir dinero sin ningún tipo de controles, la cantidad de burocracia y entidades nuevas que se creaban y una cantidad de factores que parecen ser exóticos en un plan nacional de desarrollo. En las comisiones económicas le pusimos el tate quieto a muchas de esas actividades y de esas, digámoslo, propuestas que traía el gobierno. En las plenarias de Senado y Cámara, ayer ya concluyó la del Senado. El Senado ayer negó 10 artículos y la Cámara de Representantes, hasta lo que vamos, lleva negados otros 10 o 12 artículos y todavía nos faltan 38. O sea que no es que todo lo que presenta el gobierno lo esté aceptando el Congreso a rajatabla. Yo creo que el Congreso ha despertado y se ha hecho respetar como un poder, porque el Congreso es un poder, el poder legislativo, y es el que finalmente aprueba o desaprueba las propuestas que hace el Ejecutivo. Así que creo que todavía queda mucho, mucho dentro de ese plan de desarrollo, pero yo creo que el Congreso ha mostrado un comportamiento independiente en muchísimas materias. Representante, ¿qué similitudes hay dentro de los artículos negados en el Senado y los que ya ustedes han optado por negar en Cámara de Representantes? Porque sabemos que ya sigue el proceso de conciliación apenas termine la discusión en Cámara. Pues ¿cómo le parece que de los 10 que negó el Senado y de los 11 que lleva la Cámara, solamente hay un artículo común, que es el 218, que es la integración vertical en el tema de la energía eléctrica, donde se pretendía, es que la integración vertical no le gusta al gobierno para la salud, pero sí le encanta para el sector eléctrico, para darle, digámoslo, una actitud o una especie de papel protagónico, monopólico a Ecopetrol y a ISA, y ahí realmente entonces tuvimos el artículo 218 se negó en el Senado y también se negó en la Cámara. Pero, por ejemplo, artículos que no se negaron, que se negaron en el Senado, el artículo 8º, que son las condiciones o las conclusiones de la Comisión de la Verdad, que todavía tienen muchas preguntas. Hay comisionados que dicen que ahí no se actuó transparentemente, que se actuó selectivamente y querían llevar casi que a norma legal las conclusiones de la Comisión de la Verdad. En la Cámara sí se aprobó el artículo, pero con unos condicionamientos precisos, que no pudiera tener efectos en la extradición, que la Policía Nacional quedara en el Ministerio de Defensa, que realmente no se propagara la impunidad y que también esas conclusiones no podrían causar efectos jurídicos, sino que se tenían que respetar las normas actuales. Ese es un artículo que el Senado lo negó y la Cámara lo aprobó, pero con condiciones. Así es. En el Senado, por ejemplo, en el Senado se negó el artículo 207, bueno, son muchos, ya ustedes dirán cómo quieren que manejemos este
esta entrevista. Oiga, doctor Oscar Darío, usted que es un conocedor de esos temas, de esas comisiones económicas, usted ha estado muchos años en eso. Ayer vimos al nuevo ministro sentado prácticamente al lado del presidente de la Cámara, como ahí hablando con el uno y con el otro. Ellos tienen esperanza, el gobierno, que hoy puede que algunos de los artículos que se murieron, que no se fueron aprobados en el Senado, se revivan en Cámara. ¿Usted cree que eso es posible? No, hay muchos artículos que ya no se van a revivir. Por el contrario, en la Cámara dos artículos aprobados, sí, estamos tratando de revivirlos para negarlos. El correcto. 370, el Sí. 370, por ejemplo, que es el que propuso el gobierno nacional para atender un capricho del doctor Petro, que es con el metro de Bogotá. ¿Sabe qué dice? ¿Qué Que dice? si lo hacen subterráneo, le da más del 70% de cofinanciación. ¿Qué es eso? Eso vale 10, 12 billones de pesos más. ¿Sabe qué es eso? Quitarle esa plata a las regiones. En la Cámara eso pasó de agache, no nos hemos dicho, en ese mare magnum de artículos. Pero hoy vamos a proponer revivirlo, pues reabrirlo, pero para negarlo. Y el 371, que habla de medios de Sí. comunicación, ustedes que son expertos en eso, ¿cómo le parece ese arangután, ese golazo? No sabemos quién lo inventó, quién fue el sabio, que dice que se tienen que acabar los contratos de exclusividad, como si no hubiera normas anticompetitivas. Hasta Asomedios nos escribió, las cadenas de televisión de este país. Dicen, pero ¿cómo así? Si es que esto es una cosa exótica y estamos en la búsqueda de quién es el autor de semejante obra de la creación. Ese es otro artículo que vamos a tratar de reabrir para negarlo. El Senado lo negó. Sí. Y allá el Senado lo negó. vimos. Pero en la Cámara pasó. Todavía o sea que está. si no lo logramos reabrir, pues tendremos que hacer pues lo que determine la Comisión de Conciliación. Doc, estamos hablando del trámite del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República, aprobado ayer en Senado, y están citados los representantes para las 8 de la mañana para avanzar en la discusión. Él tiene unos minuticos más porque, por supuesto, les estamos contando, pues tendrá que irse al Congreso de la República. Representante, un asunto. La oposición, liderada por el Centro Democrático, había advertido de un riesgo que traía el Plan Nacional de Desarrollo vinculado, de hecho hay un comunicado en ese sentido, a que atentaría contra la iniciativa privada en el país y en general contra los emprendimientos. Ese punto esencial, ¿cómo va? ¿Qué pasó con eso en el Senado? ¿Qué ambiente tiene en Cámara de Representantes? Digamos, en general ese contexto del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, mire, en general el Plan Nacional de Desarrollo arrasa, como lo hizo la reforma tributaria, con el emprendimiento y con lo que se denominó la economía naranja en Colombia. Muy complicado ese tema del emprendimiento, los beneficios tributarios que tenían los emprendedores, las start-up, etcétera, todo ese tipo de instituciones nuevas, lideradas por jóvenes, negocios novedosos, ajustados a la tecnología. Todos esos negocios prácticamente los dejaron expósitos cuando ya venían desarrollándose exitosamente. Por el contrario, el plan de desarrollo le metieron una cantidad de factores, una cosa que denominan ahora es que la economía popular. O sea, hay unos artículos del plan de desarrollo que lamentablemente no hemos podido controlar todavía, pero tenemos tiempo, donde las entidades públicas pueden contratar a dedo con personas naturales, con ONGs, con organizaciones sociales para hacer cualquier cantidad de obras y no serán revisadas, no serán asignadas de acuerdo a la contratación pública, sino a dedo. Esa es una falencia enorme que tiene este plan de desarrollo y ahí se ve el ánimo que tiene el gobierno, seguramente de cara a las elecciones de octubre, del desespero que tiene para ver cómo conquista seguramente un mayor volumen de colombianos. Y lo propio pasa con el tema de los subsidios, lo que conocemos como Familias en Acción, Jóvenes en Acción. Todos esos subsidios los están englobando en uno solo, que se llama la renta básica. Son los mismos subsidios que ya venían para que la gente no se vaya a dejar confundir. Yo le decía ahora que en las comisiones tampoco le había ido bien. El gobierno en las comisiones perdió porque se le hundieron 22 artículos de 300 que traía el plan inicial.
Y no cualquier tipo de artículos. El giro directo, por ejemplo, ahí nos tenían la reforma a la salud, nos la tenían ahí camuflada. Eso se negó. Y también se negó ayer en el Senado. Y en la Cámara, aunque lo aprobaron ayer, se aprobó con muchas condiciones, porque querían acabar con las EPS y eso no lo hemos permitido los miembros de la oposición. En su pregunta, pues, hay afectaciones al emprendimiento. Pero mire, como nosotros le estamos hablando a los antioqueños, aunque yo sé que ustedes tienen repercusión nacional, también es bueno decir que el plan no todo es malo, el plan tiene cosas favorables, importantes, el plan tiene unos ejes, tiene un plan plurianual de inversiones, se ordena el territorio alrededor del agua, se establece ese tema de seguridad humana y de justicia social, que de seguridad humana queremos saber un poco más, porque la seguridad está en crisis. Las ciudades se las tomaron los delincuentes. Bueno, también tiene el derecho humano a la alimentación. Lo que no nos gusta es que se isque en especie, es decir, repartiendo mercados. Y la convergencia regional. A mí me parece que Antioquia, que nos debe preocupar, presentó una serie de iniciativas que afortunadamente los ponentes antioqueños, que en este caso sí debemos decirlo, somos entre senadores y representantes, la bancada más de 32 congresistas, y dentro de los ponentes somos más de 5 o 6, hemos hecho respetar a nuestro departamento y varias de las obras del departamento de Antioquia, como el Tren del Río, como los circuitos estratégicos, como los cables, como la Antioquia iluminada, como que el IDEA tenga participación en recursos nacionales para poderlos intermediar, cosas como esas. Afortunadamente las hemos logrado para bien de nuestro departamento, pero por supuesto nos corresponde a nosotros, no solamente ya como antioqueños y no como colombianos, vigilar que este plan no vaya plagado de facultades y de creación de burocracia, y eso es lo que creo que hasta el momento hemos logrado, así sea parcialmente. Representante, explíquenos por favor lo que pasó con esa propuesta que venía desde el Ministerio de Agricultura, de titulación de tierras, que había generado también preocupación en algunos sectores, incluso generó polémica porque hasta se hablaba de expropiaciones. ¿Qué pasó con eso? Esa era la expropiación express, ni más ni menos. En 21 días a usted, si el gobierno necesitaba una finca que usted tuviera, en 21 días ya no era suya. Y le pagaban con un precio que fijara el IGAJ, que por lo general no tiene los mismos precios comerciales con los que se suele comprar un predio. Eso fue eliminado de tajo. Quedó solamente un artículo 55, que es un procedimiento con condiciones y derechos para las personas dueñas de los bienes, para que le entreguen sus tierras al Estado, vendidas a un precio justo, para que el Estado haga una reforma agraria integral a la que no nos oponemos. Una reforma agraria se necesita, pero ahí había cosas mucho más complicadas, lo del catastro multipropósito. Es muy importante hacer el catastro multipropósito, pero no ir a elevar los precios de los bienes inmuebles en Colombia con unas consecuencias indeseadas del impuesto predial, porque la base para calcular el impuesto predial es el catastro. Afortunadamente hay una ley vigente que es nuestra, debo decirlo, del Centro Democrático, para no decir que está firmada por nosotros, y que dice que el impuesto predial, cualquiera que sea el avalúo, no puede crecer más del IPC más 8 para los estratos 4, 5 y 6, industriales y comerciales, y hasta 100 hectáreas en el sector agropecuario, o el IPC solo si es el estrato 1, 2 y 3. Hay alcaldes que no respetan eso, pero esa norma existe hoy afortunadamente. Y ahí hay muchas normas que el gobierno ha querido meter. Quería meter una sobretasa al impuesto predial, como si ya no tuviéramos impuesto predial alto, una sobretasa más. Es que para financiar los sistemas de transporte masivo, pues se la negamos, tanto en Senado como en Cámara. Y yo no creería, vamos a ver si de pronto la tratan de revivir. Los sistemas de transporte masivo tienen unas grandes dificultades, y entre ellos está el Metro de Medellín, y ahí hay unas normas que hemos consignado para beneficiar esos sistemas de transporte masivo que tienen una situación financiera muy compleja y del presupuesto nacional
se trata de apropiar unas partidas para tratar de remediar un poco esa situación. Representante, usted hace algunos minutos mencionó el tema de los subsidios y yo quiero enfatizar en este punto porque si bien se generó mucha expectativa durante la campaña del pacto histórico con promesas de subsidios de hasta 500.000 pesos, finalmente esos subsidios ¿cómo están quedando en el plan de desarrollo y en ese plan de inversiones? Bueno, ustedes saben que en Colombia pues, había un programa que llamaba Familias en Acción, que tenía 2.600.000 madres que recibían una mesada mensual, y Jóvenes en Acción, 600.000 jóvenes, y había el programa del ingreso solidario, que iba a más de 2 millones de personas. De todos esos programas los van a amalgamar en uno solo, es decir, no es que los vayan a crear, sino que ya están creados, pero los llamarán ahora renta universal. Y seguramente van a tener unos criterios de focalización, es decir, de escoger a los beneficiarios diferentes. Yo no estoy en desacuerdo que siempre se depuren esas bases de datos, porque hay mucha gente que recibe los subsidios sin necesitarlos. Pues ahí tienen a la vicepresidente Francia Márquez, que recibía el ingreso solidario siendo abogada y lo recibió hasta después de ser electa, creo que recibió el subsidio. Por ahí hasta problemas penales y disciplinarios hay en marcha. Entonces, es focalizar bien los subsidios. Esos subsidios los necesita el pueblo colombiano. Hay subsidios que deben tener una vocación temporal. Es que los subsidios no deben ser permanentes porque de alguna manera eso también va aperezando la gente. Y la gente dice, no, a mí no me contraten oficialmente, formalmente, porque es que me sacan del CISBEN y pierdo los subsidios. Eso es una tara de los subsidios que se debe levantar, pero los subsidios se mantienen, el del sector eléctrico. Cuando una persona del estrato 1, 2 y 3 consume energía, debe saber que le están financiando una parte de la energía que consume. Si es del estrato 1 es el 60%, del estrato 2 el 50% y el estrato 3 el 15%. Pero ahora no vaya a aparecer este gobierno pues con el síndrome de Adán, que todos los subsidios nacieron después de su llegada. Doctor, Juan, la última, sí, la rapidito, última. que el doctor Oscar no va a llegar tarde no, por culpa pero de nosotros. él es muy claro, va a hablar de política. A usted le gusta ese tema. Mire, el presidente ha dicho que el Congreso le coarta sus iniciativas. Ustedes van votando, es decir, el Centro Democrático, a pesar de ser un gobierno de oposición, le escuché a usted decir que el Plan Nacional de Desarrollo tiene cosas buenas. Tanto en Senado como en Cámara, ¿ustedes vienen votando lo que le conviene al país o definitivamente no votan, dan la discusión o no votan? Para que le contemos a Antioquia qué es lo que sucede, porque según el gobierno nacional parece ser que cuando no están de acuerdo, cuando Petro no está de acuerdo con algo, el presidente dice que lo coartan. ¿Cómo funciona eso al interior de Cámara donde usted está? Sí, ¿no? Y al decir que lo coartan y llama a las bases y dice que a los campesinos y los llama a que protesten y a que salgan, casi que amenazando al Congreso. Eso cayó muy mal en el Congreso y a fe que tiene razón. Mire, en las bases del plan están convirtiendo las guardias campesinas y las guardias indígenas como instituciones que tienen la función de cuidar el territorio. ¿Y de cuándo acá? Eso está en las bases. Aquí hay una fuerza pública que tenemos que rodear, la policía, el ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional. Esa es nuestra fuerza pública, la Dirección de Inteligencia. Entonces nosotros sí hemos votado artículos positivamente, porque nosotros no somos una oposición cerrera, somos una oposición reflexiva, somos una oposición argumental. O sea, sí no han somos votado. Sí hemos votado cosas positivamente, pero también hemos negado muchas cosas. Por eso, porque nosotros no somos la oposición del grito, sino la del argumento. Y por eso creo que el pueblo colombiano de cierta manera nos está reconociendo eso. ¿Cómo no vamos a defender a los empresarios en este país, que son los que generan empleo? De cada 100 empleos que se generan en este país, 87 lo generan los empresarios. Y las empresas más pequeñas son las empresas más castigadas en este plan, en la reforma tributaria. En la reforma tributaria están desapareciendo, por ejemplo, la industria del sector de hidrocarburos. Una de las críticas que yo le hacía a este plan es que tiene 2.104 billones, de los cuales 1.000 son del sector privado. Y uno de los cuestionamientos que yo le hacía
a este plan es quién va a generar esos 1.000 billones dentro del sector privado si aquí están persiguiendo a los inversionistas de hidrocarburos, acabando con esa industria que es el 40% de los ingresos de este país, la industria asociada a los hidrocarburos y la minería generan el 40% de los ingresos de Colombia. Le voy a poner un ejemplo, el oro. Antioquia exporta 3.500 millones de dólares en oro, y en la reforma tributaria dijeron que las regalías no eran deducibles. Entonces, es decir, aquí hay muchas cosas que nosotros hemos criticado y vuelvo y repito, con argumentos. Lo que es favorable nosotros, ¿por qué vamos a oponernos a ello? Nosotros, ¿cómo nos vamos a oponer que a más de 3 millones de personas hoy que carecen de agua potable les llegue agua potable? ¿Cómo nos vamos a oponer a que haya un catastro multipropósito justo, sano? ¿Cómo nos vamos a oponer a que haya una reforma agraria que le entregue tierras a campesinos y a indígenas que sí las trabajen? Porque también esa es una pregunta que hay que hacer, no es entregar tierras. ¿Cómo nos vamos a oponer a esto? ¿O cómo nos vamos a oponer a que haya lucha en favor del medio ambiente, que no deprimamos más y no le aportemos más digamos, a la contaminación del planeta? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con la transición energética? Es que eso empezó en el gobierno Duque. Y que haya seguridad, y que haya justicia social, y que haya derecho a la alimentación. Nosotros no nos podemos oponer a esas cosas, pero sí nos podemos oponer a las otras que consideramos son tóxicas dentro del plan. Doctor Oscar Darío Pérez, gracias, hombre, por regalarnos este tiempo. Tiene el tiempito justo para llegar a la plenaria de la Cámara de Representantes, que está citada a las 8 de la mañana, y gracias por fijar su punto de vista, el punto de vista de la oposición. Buen día. Estaremos muy pendientes, por supuesto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy especial para todos.